bienvenidos a este segundo día del Foro Colombiano de Gobernanza de Internet, el segundo día donde vamos a estar mirando temas de talleres. Y efectivamente, como lo decía Marta, pues entonces lo que yo voy a hacer es una breve introducción sobre la idea de dónde queda la información de nosotros como usuarios y usuarias de Internet. Antes que todo, pues quisiera dar como los agradecimientos a todos los que hacen que esto sea posible, incluyendo también al par de personas que están en la parte de interpretación. Muchísimas gracias por su trabajo. Es un gusto poder tener un espacio que sea que esté disponible también para otras personas que tienen, por ejemplo, limitaciones, en este caso de audición. Em, y ya, sin muchos más preámbulos, pues voy a arrancar con el tema porque tenemos poquito tiempo. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles la presentación. Entonces, pues como ya Marta lo decía, pues, este taller está siendo facilitado desde la Fundación Carisma. Carisma es una organización de sociedad civil que trabaja en la intersección entre tecnologías y derechos humanos. Entonces, nosotros nos encargamos de tratar de hacer incidencia en las políticas públicas para que los programas, leyes, proyectos que están haciéndose desde otras entidades, desde gobierno, desde otras organizaciones de sociedad civil, desde las empresas, realmente incluyan una perspectiva de derechos humanos. Nosotros somos parte de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet también desde el comienzo de la mesa y pues nos alegra poder estar en este tipo de espacios que son de múltiples partes interesadas, donde todos y todas cabemos y donde todos y todas tenemos la posibilidad de aprender de las otras partes interesadas y aportar nuestro granito de arena en esta construcción de las ideas alrededor de Internet. Mi nombre es Pilar Sáenz, yo soy coordinadora de proyectos en la Fundación Carisma. Yo soy física de profesión, pero pues realmente pues, empecé trabajando en estos temas de incidencia desde 2011 y pues hasta el día de hoy. Y pues es muy grato para mí poder estar acompañándolos con este taller. ¿Sobre qué vamos a estar hablando hoy? Pues básicamente estas van a ser las tres preguntas que nos van a orientar en la discusión de lo que vamos a estar mirando. ¿Cuál es la ruta que sigue nuestra información en Internet? Y esto mayoritariamente porque cuando estamos pensando en Internet, pues vamos a tener una cantidad de intermediarios que van a tener de alguna forma algo que ver con nuestra información. ¿Dónde están quedando nuestros datos? Y esto van a ser cuáles son los diferentes lugares donde puede estar quedando almacenada esta información y por tanto, quién puede o no verlos y de qué forma los pueden ver y durante cuánto tiempo podrían llegarlos a ver. Es probable que estas preguntas se las hayan hecho algunas de las personas que están viendo ya este taller y les recuerdo en este punto que ustedes tienen también la posibilidad de hacer preguntas en cualquier momento de la presentación. Yo voy a estar revisando cuáles son las preguntas que surgen para poder atenderlos y para poder también hacer un diálogo. La idea de hoy no es tanto que yo haga una exposición magistral, porque esa no es la idea de los talleres, sino que podamos llegar a un diálogo donde ustedes pregunten y yo también tenga la posibilidad de contarles algunas cosas que puede que no estén acá. Así que esta presentación simple y llanamente es un disparador de ideas. ¿Listo? Entonces, para poder arrancar con esto necesitamos entender cómo funciona Internet y esta es quizás la primera de las preguntas grandes que nos vamos a hacer. Cuando uno arranca hablando de Internet, siempre se encuentra por ahí la definición de que Internet es una red de redes. Entonces le dicen a uno, Internet nació de forma
como una red descentralizada, tenemos diferentes puntos donde está la información, nuestros computadores cuando se conectan a la red son uno de estos puntos. Internet nació con la idea de que en ninguno de estos puntos estuviera concentrada toda la información, sino que estuviera en varios puntos y que si alguno de estos puntos fallaba, pues entonces se pudiera llegar fácilmente a la información a través de otras rutas. Esta era la idea que teníamos de Internet hacia los 70 cuando se estaba empezando a generar los protocolos y la forma como se estaban estableciendo las reglas sobre Internet. Pero si algo ha pasado en estos últimos años es que hemos empezado a ver concentraciones cada vez más fuertes de lo que es la infraestructura de Internet en algunas compañías. Y esto, lejos de ser algo chévere, es bastante problemático, al punto que ahora si en algún momento, por ejemplo, no pudiéramos acceder a WhatsApp, muchas personas, muchas, se verían perjudicadas porque se vuelve un sistema central para las comunicaciones y si todo el mundo utiliza ese mismo sistema y se cae, pues entonces vamos a tener un colapso en el momento en el que no esté funcionando. Y esa concentración es algo que no se había imaginado al comienzo en Internet. ¿Por qué eso termina siendo importante y por qué voy a hablar de operadores? Porque realmente cuando nos ponemos a pensar cuál es el camino que va a estar siguiendo la información para llegar de un punto a otro, van a entrar a funcionar muchos intermediarios. Nosotros habitualmente para conectarnos a Internet tenemos una serie de casi que contratos con muchas gentes, con muchas empresas. Entonces, esta primera diapositiva, que es el primer ejemplo del cual vamos a estar hablando, es simple y llanamente el camino que podría estar recorriendo la información de un correo que yo estoy enviando tranquilamente acá desde mi casa en Bogotá, donde yo estoy pagándole Internet, el recibo de Internet se lo pago a una empresa que es ETV. Esa empresa acá me puso un router en mi casa y puso un cable que llega a ese router. Pero si yo quisiera enviar con mi portátil a través de esa conexión de TV un correo, por ejemplo, a alguien que esté utilizando un celular y que esté en, qué sé yo, la ciudad de Medellín, por ejemplo, tendría que pensar cuál es toda la ruta que va a seguir ese correo para que realmente llegue a la otra persona. Y entonces acá no solamente juega la empresa que me está dando el servicio de Internet a mí, sino también va a empezar a jugar la empresa con la que yo tengo ese servicio de correo. Entonces, digamos que mi correo se lo tengo un correo de Yahoo. Entonces, por acá tengo a Yahoo. La primera parte de esta comunicación va a ser lograr que mi computador se conecte con el centro de datos de Yahoo para que pueda realmente tanto registrarme en Yahoo, entrar a mi cuenta de Yahoo y desde ahí empezar a enviar este correo del que estoy hablando todo el tiempo. Obviamente yo no voy a ir a la oficina de Yahoo, esto yo lo hago desde mi casa, pero la información va a recorrer todo este camino. Entonces miremos este camino cómo va a ser. Entonces, les dije que partía desde mi portátil que estaba conectado a un router, que ese router me lo estaba proveyendo ETV. ETV, este router le tiene que llegar un cable, que en este caso, en mi caso es de fibra óptica, pero podría ser también un cable de cobre. Y este cable debe estar llegando en algún punto a un centro de datos de ETV. Se vuelve muy importante este centro de datos de ETV porque es la nubecita de ETV. Ese centro de datos de ETV tiene la información de todos los usuarios de ETV. Y esa información ETV la va a estar guardando durante por lo menos 5 años. ¿Qué información va a guardar? Va a guardar la ubicación de mi casa,
la dirección IP que me correspondía y ahorita más tarde voy a ahondar un poco en esto. Va a estar guardando también probablemente información sobre cuáles son los sitios a los cuales yo estoy ingresando. Puede guardar también información sobre cuánto tiempo estoy conectada, cuántos dispositivos se conectan y de qué tipo de dispositivos se están conectando a esta red. Ahora, ETB, cuando le llega el mensaje de Pilar quiere enviar un correo, lo que va a hacer es decir como, tiene que comunicarse con la empresa que le provee ese correo. Y habíamos dicho que esa empresa iba a ser Yahoo. Yahoo no tiene servidores acá en Colombia. De hecho, para este ejercicio de hoy me acabo de dar cuenta que cuando yo hago esta comunicación, este servidor de Yahoo va a estar en Brasil. Y esto significa que la comunicación tiene que viajar desde Bogotá hasta Brasil. Y muy probablemente esa comunicación va a terminar yéndose por la costa, porque no tenemos un cable que atraviese Colombia y llegue a Brasil, sino que lo que vamos a tener es un cable que sale de Bogotá y llega hasta la costa, a la costa norte, muy probablemente, y que desde ahí se va por otro cable que va a estar por debajo del mar, que son cables submarinos, hasta llegar a la costa de Brasil. Y desde la costa de Brasil tenemos otra vez otro cable de fibra óptica que llega a este centro de datos de Yahoo. En el momento en el que yo entro a Yahoo, tengo que establecer toda esta comunicación. Una vez que mi mensaje está ahí, o sea, que que ya ingresé en la cuenta de Yahoo, que ya escribí el correo y que le doy a enviar, ese correo se va a enviar a la dirección de la otra persona. Esto quiere decir que tiene que volver a viajar desde ese centro de datos de Yahoo hacia donde esté el otro servidor de correo. Digamos que el otro servidor de correo puede estar puede ser un correo de Google que esté en Estados Unidos. Y esto va a significar de nuevo que esta información va a salir de Brasil, se va de nuevo hasta la costa de Brasil, hasta llegar a un cable submarino. Ese cable submarino va a atravesar todo el mar desde Brasil hasta, por ejemplo, Miami, para poder llegar a través de nuevo de un cable de fibra óptica al centro de datos de Google. Y en ese momento Google va a recibir el correo que yo envié desde Yahoo. En ese punto, Google dice como, ok, este correo yo se lo estoy enviando, digamos que a Diego, que está por acá. Entonces, fácilmente, Google tiene que ahora comunicarse con esa persona a la cual yo le estoy enviando el correo. Y en este caso, entonces, Google tiene que devolver este mensaje hasta Colombia. Entonces, digamos que Diego va a estar en Medellín, lo dije, y va a estar con un celular que le está pagando la cuenta de internet a Claro. Y entonces podemos hacer la ruta contraria. Google va a tener que comunicarse con el centro de datos de Claro. Entonces, de nuevo, va a tener que mandar la información a través de un cable de fibra óptica que llega hasta el mar. Desde el mar, entonces se va por un cable submarino. De nuevo llega a la costa de Colombia. En la costa de Colombia se va de nuevo por otro cable submarino, por otro cable, perdón, de fibra óptica, hasta llegar al centro de datos de Claro en Medellín. Y ese centro de datos de Claro envía ese correo a través de una antena de telefonía celular que finalmente es la que se conecta con el celular. Toda esta ruta que estamos haciendo implica que estas empresas que están en el intermedio, hemos hablado de TV, de Yahoo, de Google, de Claro, van a tener acceso a alguna parte de ese correo que yo estoy enviando. Entonces les dije, ETB va a tener que guardar la información nuestra durante 5 años de la conexión y de que yo me conecte a Yahoo. Yahoo va a poder guardar ese correo durante todo el tiempo que yo tenga una cuenta con ellos y que no borre ese correo, que pueden ser años.
Mi cuenta de Yahoo tranquilamente debe tener unos 10 o 12 o 15 años. Y ellos pueden tener correos míos de hace 15 años si yo esos correos no los he borrado. Y podrían saber eh, a quiénes son las direcciones con las que más me comunico. En algún momento también podrían leer cuáles son esos mensajes que yo estoy enviando y enviarme publicidad dirigida sobre lo que yo estoy escribiendo o sobre los asuntos del correo. Y entonces que si yo digo viaje Cartagena, probablemente me empiecen a aparecer anuncios de viajes a Cartagena, por ejemplo, y así sucesivamente. Google también va a tener un acceso a esa información a través de esta misma ruta y entonces podría saber con quiénes se está carteando Diego, durante cuánto tiempo está conectado a Google y además podría hacer cruces con otra información y lo mismo va a pasar con Claro. Claro, además, como está ahí desde un teléfono celular, podría saber cuáles son los lugares desde donde yo me estoy conectando, por donde estoy caminando, por donde estoy viajando, porque la telefonía móvil es así, lo va rastreando a uno a medida que uno está caminando, andando, viajando y demás, hasta que pues tienen un montón de información de nosotros y de nosotras. Esta ruta que hace nuestras comunicaciones la hacen de una forma casi que instantánea, pero no podemos olvidar que todos estos intermediarios van a tener acceso a partes de nuestra información. Puede que no necesariamente tengan acceso a los mensajes, a lo que yo estoy escribiendo, pero sí van a tener acceso a muchos de mis hábitos. Si yo escribo si yo reviso los correos en las mañanas y en las tardes, o si tengo abierto durante todo el tiempo estos correos. Si yo frecuentemente le escribo a unos y no a otros, y así, y de qué temas estoy hablando. Eso en general, muchas de estas empresas lo podrían saber. Ahora, esto es un esquema, el mismo esquema, pero bastante más, no sé, simplificado, porque pues acá tenemos los cables simplemente como cablecitos, pero la información que vamos a tener es exactamente la misma. Si yo quisiera ahora presentarles un diagrama sobre lo que está pasando en el mundo real, vamos a ver que va a ser incluso más complejo de lo que les estaba mostrando ahora, porque van a aparecer una cantidad de redes más grandes que hacen intermediaciones entre sí. ¿Por qué esto es importante? Les había hablado, por ejemplo, de que la información va a tener que viajar a través del cable submarino y llegar a Estados Unidos o llegar a Brasil. Y en esos puntos también van a tener compañías equivalentes a ETV o a Claro acá en Colombia, que van a tener la posibilidad de brindar los servicios de Internet en los otros países. Y estas redes se van volviendo redes cada vez más grandes a medida que se van sumando más y más conexiones, que son, al final de cuentas, la información que van a estar llevando. El mapa usual de Internet es más parecido a esto que estoy mostrando aquí. Y quizás una de estas cosas en las que uno casi nunca revisa es que van a haber diferentes tipos de acuerdos entre estas compañías que llevan Internet. Básicamente vamos a tener dos tipos de acuerdos, los acuerdos de tránsito y los acuerdos de peering. Los acuerdos de tránsito son acuerdos de pago. Entonces yo le pago a una empresa para que lleve mi información de un lugar a otro. Pero también puedo tener acuerdos de peering, donde yo no le pago a otra empresa para que lleve la información, sino que yo le digo, mire, mi red es tan grande como la suya, entonces compartamos. Yo le doy acceso a mi red, usted me da acceso a su red y todos somos felices porque usted no me tiene que pagar a mí por acceder a mi red, yo no le tengo que pagar a usted por acceder a su red y podemos intercambiar mensajes entre nuestras redes, comunicaciones. Esos acuerdos se hacen a través de lo que se conocen como los puntos de intercambio de Internet. Y estos lugares son muy importantes cuando pensamos en esta infraestructura. Toda esta carreta que les estoy echando es simple y llanamente para poderles mostrar qué es lo que pasa, por ejemplo,
en el caso de Colombia. Entonces, estoy haciendo un zoom sobre la imagen que ya les mostré, donde teníamos el router que está en mi casa, el cable de fibra óptica y que les decía que llegaba al centro de datos de ETB. ETB a mí me va a asignar una dirección que es la dirección IP. Esa dirección se le asigna al router y va a ser la principal huella de mi navegación en Internet. Esa dirección IP es única para cada una de los equipos que está conectado a Internet. Entonces, habitualmente, si todos estamos conectados a un mismo router, pues todos vamos a compartir la misma dirección IP, pero si estamos conectados a routers diferentes, vamos a tener diferentes conexiones IP. Ahora, si yo quisiera ver mi IP, puedo entrar a un servicio como este que les estoy mostrando. De hecho, este pantallazo lo tomé hace solamente unos minutos. Y esa es mi dirección actual. Le quité las últimas tres cifras por aquello de la privacidad, porque sería muy fácil tener mucha información sobre mí si les doy mi dirección IP. Y sin embargo, en esta hay ya un cierto tipo de información que está ahí. Por ejemplo, se sabe a través de mi dirección IP que yo estoy en Colombia, se sabe a través de mi dirección IP que esta me la está facilitando la empresa de TV, que no es nada nuevo, ya se los había dicho, que mi recibo se lo pago a ellos, pero además por el acceso desde el navegador, por ejemplo, se reconoce cuál es el navegador que yo estoy utilizando y qué sistema operativo es el que está asociado con ese navegador. Entonces, por ejemplo, acá en este momento ya todos saben que yo utilizo Linux y que está utilizando Firefox, la versión 83. Esta información que habla no sobre lo que estoy haciendo, sino sobre la forma como estoy navegando. Es lo que se denomina en Internet los metadatos. Y los metadatos de las comunicaciones tienen un montón de información sobre uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, a través de estos metadatos, ustedes podrían saber, sin que yo se los hubiera dicho, que le pago el recibo de TV, que estoy en Colombia, que utilizo Linux, que utilizo Firefox. Y este tipo de cosas me empieza a perfilar. Ahora, ¿qué datos van a recoger, por ejemplo, los celulares? Porque, pues, claro, buena parte de nuestras comunicaciones ahora están ancladas al celular. No todo el mundo tiene portátiles o computadores. En Colombia, más de la mitad de las conexiones, como alrededor del 70% de las conexiones a Internet se están haciendo desde celulares, no se están haciendo desde redes fijas. Entonces, cada vez más tenemos conexiones desde los celulares y les había comentado ya que las empresas de telefonía celular están guardando la información de nuestras conexiones, incluso las de los celulares también, por lo menos durante 5 años. ¿Qué información están guardando? Las llamadas, los mensajes de texto, el uso de ese plan de datos, la hora exacta y la ubicación de nosotros en por lo menos mientras el celular esté prendido y mientras esté en nuestro bolsillo. Y esta información pues la están guardando estas compañías durante todo este tiempo. Ahora, ¿se acuerdan cuando les había dicho que quería ver esa ruta que estaba haciendo el mensaje que yo estaba enviando? Y les había dicho que había descubierto hoy que, por ejemplo, el mensaje que yo estaba enviando a Yahoo iba a llegar a Brasil. Entonces, una de esas cosas que se deberían preguntar es cómo supe yo esto. Entonces, hay unas herramientas que nos da, que son factibles acceder a ellas para poder entender cuál es la ruta que están siguiendo los paquetes en Internet. Una de esas herramientas es esta orden que se llama Traceroute. En algunos, sé que en Windows se puede acceder desde la línea de comandos, en Apple también hay un comando equivalente y esto es en Linux. Yo lo que quiero rastrear acá, y esto es para mostrarles simplemente cómo funciona, es cuál es la ruta que sigue un paquete que estoy enviando
cuando estoy tratando de comunicarme con la dirección de Yahoo, de correo. Y lo que me van a aparecer son unas direcciones que están aquí. Estas direcciones dan cuenta de por dónde está viajando la información. Estas que empiezan por 10, 10.32, 10.5, van a corresponder a la red interna de ETB. Y son fáciles de identificar porque arrancan con ese 10. Una vez que ETB envía ese paquete fuera, va a empezar a dar vueltas por ciertos lados. Y acá entonces vienen cosas interesantes. Por ejemplo, saber que la primera parte por donde está viajando este mensaje es el punto de intercambio de Internet de la CCIT acá en Colombia, que es el único punto de intercambio que nosotros tenemos. Y que después se va a ir a otra dirección acá en Colombia también. Entonces, y después de que hace esto, ahí sí llega a una dirección vinculada con Yahoo. ¿Qué hice yo para poder saber qué era lo que estaba pasando aquí? Acuérdense que esto es taller, yo les tengo que mostrar cómo se hacen las cosas y ustedes podrían repetir estos pasos para si tienen en algún momento la curiosidad de saber por dónde van sus paquetes de información y quiénes están proveyendo redes de dónde. Lo siguiente que yo hice para poder mirar quiénes son estas direcciones, a quiénes corresponde, por lo menos estas tres, fue otro comando que se llama el juiz. Y el juiz, que es el quién es, le digo, pues dígame quién es esta dirección. ¿Quién es el 206, 223, 124.0? Que simple y llanamente es la dirección internet que me aparece por acá. Y cuando le pregunto quién es, lo que me dice es, no, eso es de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicación y efectivamente está registrado al nombre de Juan Alcázar, que es de la CSIT, que esto está registrado en Colombia y me da un montón de información de quién es la entidad que es dueña de esa red por donde está pasando esos datos. Efectivamente, la CSIT es la organización que mantiene acá el punto de intercambio de Internet en Colombia. Pero eso significa que mi correo no solamente está pasando por ETB, sino que también ETB lo está enviando a este punto de intercambio de Internet. Ese punto de intercambio de Internet después lo va a enviar a otra dirección, que era la siguiente dirección que aparecía acá, la 190.90.20.174. Esa dirección va a estar asociada a una empresa que se llama Internetsa. Y si uno la buscara, Internetsa es una empresa que vende servicios de Internet a grandes compañías en Colombia. Después de que llega Internetsa, este mensaje ahí sí se va a Yahoo y se está yendo a Verizon Media do Brasil Internet Limitada. Por esto es que yo sé que este mensaje se está yendo a Brasil, porque la dirección va a ser una dirección de Brasil. Esta forma particular de estar viendo por dónde van los paquetes, a mí por lo menos me permite entender mucho mejor cuáles son los intermediarios que tienen de alguna manera acceso a parte de la información que yo estoy enviando. Por lo menos estas compañías, estas tres, tienen acceso a parte de esos metadatos de los que yo les estaba hablando de la comunicación. Mínimamente van a tener acceso a mi dirección IP. ¿Por qué esto es importante? Porque estas empresas pueden rastrearme, pueden saber cuáles son el tipo de comunicaciones que yo estoy estableciendo y en principio podrían hacer también perfiles sobre mí. Ahora, esto sería lo que está pasando con el correo electrónico, pero íbamos a ver otros ejemplos. El siguiente ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, lo que está pasando con el correo, con los mensajes de texto. Los mensajes de texto van a tener una forma de transmisión que es a través de la conexión móvil y esa conexión móvil va a depender de las compañías de móvil.
Entonces, si yo de nuevo quiero enviarle un mensaje, no sé, a alguien que esté por acá, por ejemplo, a Ángel, que también nos está haciendo como todo el apoyo del streaming aquí, eh, y le voy a mandar un mensaje de texto, esa comunicación del mensaje de texto va a pasar de mi celular a su celular a través de una infraestructura que es la de la empresa que me da la conexión del móvil a mí, que digamos puede ser, qué sé yo, Movistar, y tendría que pasar desde Movistar a la empresa que le da la comunicación a él, que digamos puede ser Claro. Y esto significa que estas compañías van a poder tener acceso a ese mensaje. Hay una cosa muy particular con los mensajes de texto y es que los mensajes de texto tienen una muy mala protección en el país y no van cifrados. Esto quiere decir que tanto la empresa que está dando la intermediación a uno y otro lado puede acceder a esa información. Y eso quiere decir que Movistar, en mi caso, o Claro, en el otro caso, pueden ver cuáles son los mensajes que nos estamos enviando a través de los mensajes de texto. Muy fácilmente pueden acceder a esa información. Ya no solamente al hecho de que yo me estoy comunicando, que serían los metadatos, sino al contenido mismo del mensaje. Ellos lo podrían ver. Y si ellos lo pueden ver, por aquello de que les acabo de decir que estas empresas pueden guardar esta información durante 5 años, pues va a significar también que eh, otras entidades que le pueden pedir esa información a estas compañías pueden acceder a esta información. ¿Qué otras entidades? Pues ahí podría ser policía, fiscalía, fuerzas del orden y algunas otras entidades en gobierno, por ejemplo, ante solicitudes siguiendo el debido proceso, o esa es la idea. ¿Significa esto que nuestras comunicaciones vía mensajes de texto son débiles? Porque cualquiera que esté haciendo que esté, que fácilmente pueda interceptar estos mensajes, podría verlos. Ante esto, pues se han desarrollado otros protocolos que son bastante más seguros. Nos interesa, por ejemplo, que es el descifrado de capa de transporte. En este modelo es, por ejemplo, el que sigue otra aplicación de mensajería que es bastante conocida, que es Telegram, pero también lo seguirían el cifrado de capa de transporte, todos los, todas las páginas web, por ejemplo, que utilizan el protocolo seguro HTTPS, van a funcionar de esta misma manera. Entonces acá las compañías, que son estos intermediarios que están en la mitad, no pueden ver cuál es el contenido de la comunicación, pero sí lo van a poder ver las empresas que me están dando el servicio. En el caso de Telegram, ellos están guardando estos mensajes y pueden tener una copia de esos mensajes en sus servidores. Si estamos hablando, por ejemplo, de una página web o de una búsqueda a través de Google o una búsqueda en Wikipedia o una comunicación por correo electrónico utilizando HTTPS o la consulta de nuestra información bancaria, que también va con ese mismo protocolo de cifrado de capa de transporte, significa que el intermediario puede saber que yo me estoy comunicando con la página del banco o con la página de Google o con la página de Wikipedia o con la página del correo, pero no va a poder ver el contenido de la comunicación. Solamente sabe que me estoy conectando con ellos, pero la empresa sí puede verlo y así el banco sabe que yo me estoy conectando ahí y me puede dar información sobre mi estado financiero o me puede ayudar a hacer la transacción que necesito. Si estoy haciendo una búsqueda, Google me va a dar el resultado de la búsqueda que estoy haciendo. Si voy a estar enviando un correo, pues entro a la plataforma de correos y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar con ese mensaje que sale hacia quien lo recibe, pero podemos tener incluso comunicaciones que sean mucho más privadas, que queremos que sea el estándar. Y esas comunicaciones son las que se denominan de cifrado extremo a extremo. Cifrado de extremo a extremo lo que va a significar es que los intermediarios, tanto de la comunicación como de los que te dan el servicio, no pueden acceder
a la información de los mensajes. Este cifrado extremo a extremo, por ejemplo, ahora lo estamos utilizando cada vez más en aplicaciones de mensajería segura, como lo puede ser WhatsApp o como lo puede ser Signal. También tendríamos una forma de cifrado de extremo a extremo cuando estamos utilizando, por ejemplo, correos con protocolos mucho más fuertes de seguridad, como puede ser el protocolo PGP. En esos casos, cuando estoy utilizando cifrado de extremo a extremo, el mensaje va tan guardado que ni siquiera quienes están haciendo la intermediación acá en la mitad pueden leer lo que está circulando. No pueden acceder al mensaje, pero sí saben que Pilar se está comunicando con Ángel. Lo que no van a saber es qué es lo que me estoy diciendo con él. Y esa va a ser la gran diferencia que vamos a tener en estos mecanismos de comunicación. Ahora, parte de lo que quería comentarles en todos estos ejemplos para poder entender cuáles eran los tipos de información que estaban transitando, para saber quiénes son los que se pueden estar quedando con pedazos de nuestra comunicación y durante cuánto tiempo, es importante porque nos damos cuenta de que cuando nos comunicamos, cuando enviamos información, cuando hacemos búsquedas, estamos dejando pedazos de nuestra información disponibles para su uso, en algunos casos, por estas compañías. Y por eso se va a volver muy importante poder revisar los contratos que nosotros estamos haciendo con ellas, los términos y condiciones de los servicios, entender durante cuánto tiempo están almacenando nuestra información y qué pueden o no hacer con ella. En Colombia funciona, tenemos una ley de protección de datos personales, tenemos derecho a vías data, podemos en algunos casos decir que quiten parte de nuestra información o que no la mantengan, pero si no sabemos que la están almacenando, pues es difícil reclamar este tipo de derechos. Me quedan los últimos 15 minutos de esto que lo quería dedicar a preguntas. Yo no sé si en este punto las personas que nos están viendo tienen preguntas o quieren conocer un poco más sobre estas cosas que les estoy comentando. Bien, voy para Pero el chat de Zoom. si alguien quiere hablar, que por favor levante la mano y le damos También. voz. Ay, amor. Chat, ya tengo el chat. Listo, muy bien. Pues yo arranco con las que tenemos acá del chat, lo cual me alegra mucho. Dice acá, desde YouTube, ¿bajo qué normatividad pueden las empresas guardar los datos de nuestra navegación? Listo, esta es una muy buena pregunta. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es, ya les puse acá las gracias. Ahí estaban mis datos de contacto, pero ahora voy a dejar de mostrar la presentación para que me puedan ver a mí. Listo, y entonces ahora sí estamos aquí. Entonces, la primera pregunta que me están haciendo es, ¿bajo qué normatividad pueden las empresas guardar los datos de nuestra navegación? La normatividad es la ley de inteligencia y contrainteligencia. Es una regla, es una norma nacional, es una ley nacional desde 2013, que fue, incluso pasó por revisión de la Corte Constitucional. Y efectivamente en esta ley queda estipulado que los operadores de telefonía de telecomunicaciones en el país tienen que guardar la información de sus usuarios y usuarias durante por lo menos 5 años. Lo otro que sucedió fue que debido a los planes del gobierno también para manejar el tema del hurto de celulares, todo el programa antihurto hizo también que las empresas de telefonía celular, en este caso, empezaran a guardar esta información también de forma importante para la estrategia antihurto de celulares. Entonces, entre esas dos normas está toda la reglamentación de por qué tienen que guardar nuestros datos de navegación. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta que tengo es si deberían pagar, que le está haciendo Mauricio,
es si deberían pagar impuesto por el uso de mis datos. Les generamos riqueza, que eso es de la economía digital. Y pues, Mauricio, acá hay muchas miradas sobre esto. Lo primero que quisiera recalcar es que efectivamente estamos en una economía donde la explotación de datos es importante y hace parte fuerte de lo que denominamos qué sé yo, entre la economía naranja y la economía de datos. La utilización de la información de los usuarios, el perfilamiento que se hace sobre los usuarios es cada vez más importante para las compañías para ofertar tanto publicidad dirigida como para conocer sus usuarios y poderles ofrecer servicios especializados. Hay unas discusiones muy grandes si por la utilización de los datos de los usuarios las compañías deberían pagar o no. Quizás una de las empresas que tiene propuestas alrededor de este pago que se están empezando a discutir es, por ejemplo, Telefónica en España. En Colombia yo no he visto que esta discusión se esté dando suficientemente, pero hay modelos en donde se empieza a hablar un poco de esto. A modo pues de lo que nosotros pensamos desde sociedad civil, desde Carisma, es que si van a hacer una explotación de tus datos, debe ser clara las condiciones bajo las cuales se hace esa explotación de datos. Y que en muchísimos casos lo que está pasando ahora, que es tener simplemente el consentimiento de la persona cuando cliquea el yo acepto los términos y condiciones de un servicio, no es suficiente, porque uno cliquea muy rápidamente, no lee los términos y condiciones y cuando se da cuenta ya empeñó sus datos. Entonces sí debería haber muchísima más pedagogía sobre lo que significa entregar estos datos y sobre lo que las empresas están haciendo con esta información, a quiénes más se las están pasando, con qué permisos las están accediendo otras personas o otras empresas. Si con ellas están negociando y generando valor, ¿hay algún tipo de retribución para los usuarios y usuarias? ¿O vamos a empezar a cambiar también estos modelos y entonces vamos a darnos cuenta que cuando tenemos servicios gratis, el producto es uno y que si no quisiéramos ser el producto, tendríamos que empezar a abandonar la idea de tener servicios gratuitos que utilicen la información de uno para generar valor. Es una discusión abierta, no es algo que vayamos a resolver fácilmente, pero sí hace parte de la discusión que tenemos que hacer. Tenemos que entender el modelo de negocios que está en el fondo y tenemos que empezar a tomar decisiones sobre si queremos o no ser parte de ese modelo de negocios, si queremos o no que utilicen nuestros datos y actuar en consecuencia. Por ejemplo, entrar a la página de mi actividad en Google y bloquear el historial de navegación, bloquear los historiales de ubicación, bloquear los historiales de los videos que uno está viendo en YouTube para que no sean guardados por parte de esta empresa. Eso es algo que podemos hacer. Entrar a la configuración de Facebook y hacer lo mismo, empezar a mirar cuáles son las empresas que tienen acceso a nuestros perfiles y poderlas bloquear o poder decir que no queremos que nos sigan perfilando. Borrar permanentemente los historiales de navegación, borrar permanentemente las cookies, impedir las cookies de terceros. Estos son mecanismos para tomar un poco más de control y evitar que las empresas estén guardando todos nuestros datos y se estén enriqueciendo con ellos. Ahora, tenemos otra pregunta que es la de Paul, que dice, los intermediarios y las empresas no conocen los datos y metadatos cifrado extremo a extremo. Esta es una muy buena pregunta que tiene que ver con lo último que les estaba mostrando, porque cuando hablamos de cifrado de extremo a extremo, los intermediarios y las empresas no conocen la comunicación, los contenidos de la comunicación, pero sí pueden acceder a los metadatos de la comunicación. Eso quiere decir que, por ejemplo, Facebook, que es la empresa que es dueña de WhatsApp, puede saber que yo me estoy comunicando con Ángel, puede saber desde dónde estoy enviando el mensaje, pero no va a saber cuál es el mensaje que yo le estoy enviando a Ángel.
no vas a ver el contenido de la comunicación, pero sí los metadatos. Y lo mismo va a pasar con las otras compañías. Esto plantea también algo sobre el cifrado de extremo a extremo que es importante entender, y es que si estamos buscando comunicaciones seguras, también tenemos que entender cuál es el modelo de negocios de la empresa que nos está dando esa comunicación. ¿Por qué digo esto? En el caso de WhatsApp, por ejemplo, ellos utilizan los metadatos como parte de su modelo de negocios. Como ellos están haciendo esa utilización, existe el caso en que, por ejemplo, yo me comunico con alguien a través de WhatsApp y después me aparece esa persona como quizás conozcas a esta persona en Facebook. Y esto se da a través de esa utilización de metadatos. Ese tipo de decisiones que quieren tratar de activamente utilizar mi información para ampliar esa red, que al final de cuentas es lo que está haciendo Facebook, es una utilización comercial de mi información. Y yo debería poder decidir si quiero que lo hagan o no, pero no tengo forma de hacerlo con Facebook. Por esa razón, por ejemplo, en mi caso, yo ya no uso Facebook. Y sí uso WhatsApp porque es necesario usarlo para muchas cosas del trabajo, para mi vida cotidiana, pero por lo menos estoy tratando de que no se vaya información de mis metadatos, de todos mis metadatos a la compañía y que los pueda utilizar en otras aplicaciones. Pero eso es algo que a mí me cuesta porque yo simple y llanamente ya no voy a usar Facebook. No le puedo pedir a todas las personas que hagan lo mismo. Debería poderle decir a la compañía que no utilice esa información con fines comerciales, por ejemplo, pero es algo que no puedo hacer. Y esto habla también del poder de estas compañías. En contraposición, tenemos otra fundación, que es la fundación de Signal, que mantiene el mismo protocolo de comunicaciones también que tiene WhatsApp, que es cifrado de extremo a extremo, pero que tiene una promesa de no utilización de los metadatos de sus usuarios y de sus usuarias. Y creo que buscar compañías que te aseguren utilizar altos estándares de seguridad, pero que a la vez protejan tu privacidad, es algo que deberíamos empezar a hacer. Entonces, por eso, si a mí me preguntaran qué servicio prefiero para mensajería instantánea, les diría sin titubear que Signal y no WhatsApp. Listo. Sigue acá en qué normatividad indican que los ISP intermediarios pueden almacenar la información por 5 años. Ya lo había dicho Ana, es la ley de inteligencia y contrainteligencia, y de hecho hay otro decreto, que es el decreto de interceptación de comunicaciones, donde también profundizan en esta norma. Pregunta Paul también si WhatsApp es efectivamente un cifrado de extremo a extremo, aun siendo de Google. No es de Google, es de WhatsApp. Efectivamente, yo les creo sobre el cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, quizás para ahondar una cosa adicional de WhatsApp, es que uno no solamente tiene que pensar en la información que transita entre mi celular y el celular de la otra persona con la que me estoy comunicando, sino también con la información que está en mi celular y con los posibles copias de respaldo de esa información. ¿Por qué lo digo? Digamos que yo tengo un mensaje con Ángel hablando sobre la transmisión de este evento. Y cuando utilizo este cifrado extremo a extremo, sé que mi información va segura de mi celular al celular de él. Pero digamos que yo tengo también activo la copia de respaldo y estoy haciendo una copia de respaldo en Google Drive, en la nube de Google, que simplemente son computadores de Google, dicho sea de paso. Esto implica que mi información no solamente está en mi teléfono y en el teléfono de Ángel, sino que también está en la nube y por tanto podrá ser accedida en esa nube. En esa nube puede ser que yo no esté enviando la información cifrada hacia la nube, o puede ser también que yo no esté guardando cifrada esa información en la nube y por tanto va a ser fácilmente accesible por otros.
Entonces, si eventualmente un gobierno le hace una petición a Google para que le dé acceso al Drive y yo en el Drive tengo las conversaciones de WhatsApp, podría acceder a las conversaciones de WhatsApp, que es algo que quizás no queremos que pase. Entonces también tendríamos que estar pensando si queremos guardar copias de nuestros mensajes en la nube. Eh, Detalles, como siempre. Ahora, tenemos acá otras preguntas de Mauricio. Dice, economía colaborativa, e-commerce, publicidad, almacenamiento, procesamiento de datos, debe generar riqueza para el Estado. El producto eres tú. Hay impuestos territoriales que se ven disminuidos por esta nueva economía, como el impuesto de industria y comercio. Esta es una discusión también muy grande y es sobre la necesidad de que las empresas que están facturando, por ejemplo, publicidad dentro del país, retribuyan en impuestos eh, al país. Y es una discusión que todavía no es fácil en Internet porque Internet es transnacional. Entonces, Google, por ejemplo, acá tiene una oficina comercial, pero no todas las transacciones que estamos haciendo con Google necesariamente pasan a través del sistema de banca colombiana, sino que hay muchas que se pueden ir por canales internacionales. Y entonces en esos casos sería muy difícil que ellos pasaran impuestos acá. ¿Cómo resolverlo? Es una pregunta abierta. Es algo en lo cual también necesitamos dialogar, porque yo sí creo que necesitamos que se retribuya de alguna forma desde las grandes compañías el hecho de que están utilizando servicios de Internet y que están proveyendo servicios en países determinados. Pero de todas formas tampoco se puede, por una parte, súper regularizar y poner demasiados impuestos porque eso también frena la innovación. Entonces hay que buscar puntos intermedios. Por lo menos esa es mi opinión. Pero efectivamente, eso no quiere decir que no tengan que pagar impuestos. Debemos encontrar la forma en que esto se pueda dar. ¿Listo? Ahora, habla Sergio y dice, suponiendo que mi proveedor de red A tenga un contrato de peering con otro proveedor de red B, ello implica que el proveedor B también es capaz de almacenar mi información. Es posible vía los metadatos, de nuevo. ¿Por qué razón? Porque eso significaría que el proveedor A está pasando la información, eh, tu información, o por lo menos los metadatos de tu información con el paquete que está enviando por la red B. Y en los metadatos de la información está esa parte de cuál es tu dirección IP, desde dónde estás enviando la información, a qué horas la enviaste, hacia dónde la envías. Entonces eso querrá decir que esas otras empresas también tienen información a esos metadatos. Si además de esto, por alguna razón, el paquete por dentro, como en el caso de los mensajes de texto, no va cifrado, no va protegido, también podría tener acceso a la información que va adentro. Por eso quizás una de esas recomendaciones muy grandes que siempre hacemos es que por favor utilicen redes seguras, que empiecen por HTTPS, que tengan candadito, que tengan un certificado de seguridad, porque en esas redes la información que está en el paquete no es visible por los operadores. Estamos teniendo cifrado en la capa de transporte. Listo. Ahora dice Paul, ¿cómo le responderías a una persona que dice que no le importa la privacidad de su información y que las grandes compañías saben sus datos y que les da lo mismo que los perfilen? Un argumento cercano que le ayuda a reflexionar más allá de que comprenda el modelo de negocios. Esta es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. De hecho, cada vez más escuchamos como esa idea de la privacidad muerta. Lo primero que yo digo siempre para responderlo es que la privacidad es un derecho. La intimidad es un derecho reconocido por la Corte Constitucional, reconocido en nuestra Constitución, reconocido por las Naciones Unidas en la Carta de Derechos Humanos. Por tanto, yo no debería, bajo ningún concepto, renunciar a un derecho humano fundamental. Eso es lo primero. O sea, yo no renuncio a mi libertad de expresión, yo no renuncio a mi derecho de asociación, tampoco debería renunciar a mi privacidad.
Dicho esto, lo siguiente que siempre suelo decir es, usted generalmente cuando va al baño cierra la puerta. Y eso es un asunto de privacidad. No es un asunto de que usted esté haciendo cosas malas en el baño. Es simple y llanamente que usted no quiere que las demás personas vean o conozcan lo que usted está haciendo en el baño. Y puede estarse lavando los dientes, puede estarse lavando las manos, pero no necesariamente quiere que sepan lo que está pasando ahí. Igualito pasa con la puerta de su habitación. Hay momentos en donde uno quiere cerrar la puerta. Cuando se va a dormir, cuando se va a descansar, cuando está con otra persona, cuando quiere ver televisión, escuchar música y que nadie lo moleste, usted cierra la puerta. Y esto es un derecho que usted tiene, el de cerrar la puerta, el de cerrar las cortinas y que nadie lo vea. No porque usted esté haciendo algo mal, sino porque es la posibilidad de tener un espacio privado para el desarrollo de su personalidad, para descansar, para ejercer otros derechos. Entonces, la privacidad corresponde a eso. Yo no quiero que un tercero sepa todo lo que estoy haciendo en la red necesariamente. Y por tanto, también pensar en mi privacidad, la privacidad de mi información es importante. Y si no, díganme que ustedes cuando pensaban en las cartas en físico, uno puede utilizar postales para ciertas cosas y utilizar sobres para otras. Y era esta idea de hay información que yo no quiero que cualquiera vea por la razón que sea y por tanto existe el sobre, existe la manera de enviarla sin que otros la vean. Y eso en Internet sigue siendo cierto. Entonces, sí deberíamos estar preocupados por nuestra privacidad, no solamente porque queramos que los demás no sepan qué estamos haciendo, sino porque es nuestro derecho y no se debería renunciar tan fácilmente a los derechos. Ahora, última, sabemos que en la OCDE en temas de economía digital, BEPS, uy, espérenme 2 segundos porque esta es más complicada. Cuando estamos hablando de beneficios económicos periódicos, que son los BEPS, efectivamente sí son las posibilidades que tienen algunas compañías de mirar cómo proyectan sus ganancias y cómo aprovechan algunos vacíos para poder redituar aún más. De nuevo va a ser una discusión que se viene, es una discusión que tenemos que hacer, es una discusión que no va a ser fácil y que tiene que ver con la forma como vamos a pensarnos las reglas de los mercados. Pero pues eso está pendiente. Y creo que ahí acabo de llegar al final de todos los mensajes. Me queda un minuto para darles las gracias por asistir al taller, por sus preguntas, por sus comentarios, por su atención y recordarles que sigue el taller de la Universidad del Rosario, de ISUR, Wikipedia, para poder hablar sobre lo que está pasando de la elaboración de contenidos en Wayunaiki. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por participar de este espacio y pues los dejo ya con Mónica Bonilla que va a estar hablando en el siguiente taller. Muchísimas gracias.